Buen día, tarde o noche, cualquiera que sea la hora en la que nos estén sintonizando. Aquí estamos en un episodio más de su podcast por excelencia, Contornos de Velour. Y en esta ocasión tocaremos un tema bien interesante y a la vez bastante difícil de hablar, como lo es el maltrato infantil. Pero antes, ¿cómo están, compañeras? Bien, muy bien, compañeros. Gracias. Con frío, pero bien. Disfrutando del clima, ¿no? Así un es. cafecito Sí, ahí en casita, compañero. esperamos que Sí, estén sí. bastante cómodos en sus Sería, la verdad. Sí, concuerdo contigo, la verdad es un Se día antoja, muy se grande, antoja. así. Mucho. Pero bueno, volviendo a este bonito podcast, después de esa muy agradable saludo, entrada, bienvenida. Queremos pues recalcar que, como ya lo dijeron, este tema es bastante interesante, pero delicado, y en este primer capítulo les vamos a hablar sobre qué es el maltrato infantil, ¿no? Una pequeña introducción de lo que es este tema. Así es, se realizó una extensa investigación a lo que es el maltrato infantil, y no porque sea un tema grato de estudiar, sino porque tristemente está muy presente en nuestros entornos sociales y no se le da el peso que debería de tener. Eso es verdad, es algo tan continuo que sigue como entristeciendo y dejando en shock que no se hagan más actos para evadirlo, erradicarlo o incluso contenerlo, ¿no? Se Es como toma ya como algo muy normal, muy ¿no? normal, a la ligera, es como de ya se habló tanto de esto tantos años que la importancia ha bajado, ha disminuido bastante en estos De Vaya. hecho, concuerdo con ustedes, porque pues el maltrato infantil, como pues, creo que muchos lo hemos visto, se da en personas que abusan de otras, ¿saben? Creo que los mayores de edad, como bien sabemos son 18 años, abusan de ellos o de menores, en la cual pues hay agresiones Lo físicas, más verbales. increíble es justo lo que acabas de mencionar, el hecho de que existan tantas variantes del maltrato infantil, o sea, Sí, porque incluso en psicológicas, o sea, desde muy chiquitos ya ellos ya crecen y están muy mal, o sea. No, pero es que aquí hay un concepto, hay causas, hay consecuencias, hay motivos, hay antecedentes de muchas cosas sobre este tema, y creo que cada punto es importante tocarlo, recalcar qué es, ¿no? Para llegar a una decisión sobre esta investigación bueno, ¿ustedes qué opinan, no? Sobre cómo se llevó, cuál fue su concepto para ustedes, no lo sé. Claro, hay que dar una breve definición de lo que es el maltrato infantil, que comúnmente se da de que el maltrato infantil es de padre a hijo, padres a hijos por ser menores de edad, y hay, como ya me lo mencionaban, hay muchos tipos de maltrato infantil, lo que es el maltrato físico, maltrato psicológico, sexual, y vamos a platicar qué desprende de cada una de estas. Creo que, bueno, en mi punto de vista, no sé cómo lo vean ustedes, compañeros, creo que hay mucha negligencia, falta de esto, porque creo que no lo toman como tal, no toman esa seriedad del maltrato infantil y la violencia que se puede ejercer contra los menores, como ya lo había dicho mi compañera Fernanda. Creo que es una agresión de padres a niños. comúnmente, ¿no? Es cuando más se da, que pues, lo puede ejercer cualquier tipo de persona. Y tristemente es algo que son causas muy frecuentes hoy en día. Bueno, yo creo que desde hace tiempo, pero hoy en día son también muy frecuentes. Es algo muy común en nuestro entorno, y siento que hay gente que como lo normaliza, es como de, no, pues sí, está bien. ¿Por qué? Porque es familia y tienes que respetar a tu familia. Pero creo que ya llega un punto donde precisamente se llega a confundir ese concepto de lo que es un regaño, una disciplina, Como que a lo que es un maltrato. La ya de- jerarquía se confunde, ¿no? Es como de yo soy más, yo estoy mayor que tú eres indefenso, pues yo mando Y Claro, ¿saben? ¿no? Y como mencionan, creo que lo correcto a veces debería ser el realizar alguna denuncia, ¿no? Por parte del menor, pero no, por el hecho de que está tan normalizado de que pues son tus padres, como que se quedan callados. Ajá, y existen variantes inmensas del por qué el maltrato infantil causa mucho daño. O sea, obviamente no solo nos referimos a los daños físicos, hablando de moretones, golpes, cosas así, sino también de daños psicológicos, emocionales. es primordial para el desarrollo de la persona. Ajá, que quedan como secuelas de algún trauma en el niño, de algo, de un insulto, de un golpe, ya es un trauma para el menor.
y creo que eso no está bien, está mal. Pero bueno, o sea, a lo que voy es, con que existen varias causantes, es que esto también depende mucho del entorno en el que viven las personas. No es lo mismo una persona que a lo mejor tiene todas las posibilidades económicas de poder darle una excelente vida a un niño, a una persona que a lo mejor está bajo el mundo de las drogas o se junta con gente que no, y tiene niños a su alrededor, y en vez de criarlos con una vida digna, los empieza a criar a base de violencia, insultos, agresiones físicas, psicológicas, qué evasión de emocionales. responsabilidad, ¿no? El hecho de que críes a tu, ahora sí que a la persona que estás tutelando en ese tipo de ambientes. Claro, porque son los más vulnerables. Exactamente. Y es ahí donde se repiten patrones, porque el niño aprende todo lo que ve, sigue los comportamientos de sus padres, digamos, en este caso. Se vuelve evasivo al cariño y No, cuando no. tenga hijos va a ser Exacto, o sea, igual. como lo dice aquí mi compañera Fer, ella tiene razón, siguen comportamientos, o sea, también son conductas que se quedan, tanto como el niño puede desarrollarse de manera muy temerosa, muy vulnerable y ser un centro de atención para las personas que son groseras y gozan de molestar a otras, como puede ser todo lo contrario, puede volverse una persona demasiado agresiva, muy grosera, o sea, en vez de ser esa persona que bulean, ser el buleador de esa persona. Y sí, como ya fue recalcado, es más de una ocasión, todos los factores dependen directamente de cómo la persona será capaz de afrontarlo y poder superar este tipo de maltrato. Sí, porque pocas son las personas que sufren algún tipo de maltrato y en un futuro buscan ayuda. Y la mayoría pues es como de pues... Se lo guardan o no claro. saben que tienen eso resentido hasta después o nunca lo descubren, cosas así. Y está muy difícil poder hacer menos esto o en el sentido de reducir la cantidad de este tipo de casos, precisamente debido a los antecedentes que se tienen en este tipo de maltratos, y es que estamos luchando contra cosas evolutivas, son cosas de la propia naturaleza que tenemos y que gracias a la humanidad que hemos concebido a lo largo de estos años y la adaptación a los entornos sociales y a las necesidades que ahora tenemos, pues hemos quitado como ese instinto primitivo, pero estamos peleando ante biología y es muy difícil, ¿no? Sí, concuerdo contigo, compañero. Y retomando lo que decían anteriormente mis compañeras, considero que el maltrato sí viene y repercute desde el hogar, porque de alguna manera al niño lo están violentando, ya sea de distintas formas, que de alguna manera él en su escuela o en cualquier lugar, su comportamiento puede ser muy distinto, puede ser agresivo. Yo conozco personas que han maltratado a sus hijos y pues que la verdad ellos con tantito que les hablen mal ya su actitud cambia por completo. Entonces como que ya no pueden ser ellos mismos porque tienen miedo a de que sus padres les digan o le comenten algo. No, y también ahí influye que pues los niños tienen alguna sintomatología, ¿no? O sea, que tienen alguna ansiedad o que tienen vergüenza de comentarle a nadie más o que tienen incluso confusión, ¿no? O sea, si realmente sus padres los están educando o si realmente forma parte de algún maltrato. Sí, luego creen que así es como se manejan las cosas, es normal que mi papá, mi mamá me haga esto. Y pues no se dan cuenta. Y es ahí cuando el niño presenta, no sé, que digamos tiene depresión, ansiedad, no convive, y los papás lo ven como algo muy normal porque no se dan cuenta de qué está generando eso. Pero, bueno, miren, creo que tocamos ya bastante el concepto, entonces vamos a meternos a algo del mismo tema, obviamente. Vamos a empezar con la tipología. ¿Qué les parece si empezamos a describir esos siguientes pasos para empezar a describirles un poco de los daños que les mencionamos hace rato, sobre que hay daño físico, verbal, psicológico, de todo tipo de situaciones? Existen muchos factores. Además, el agresor tiene un ideal de que su víctima es de su total pertenencia. Con esto queremos darles a entender que, como bien se dice, el agresor cree que tiene el derecho a intimidar a su víctima, que tiene el derecho de poseerla a su gusto y placer, a su beneficio. ¿Y por qué digo a su beneficio? Lo digo en son de que no a fuerza necesite conseguir
algo de él, algo material. Con el simple hecho de que este agresor goce de molestarlo, de golpearlo, de dañarlo de alguna manera, como ya se los mencionamos, es un beneficio que ya le da al agresor. A eso es a lo que me refiero. Ok, ahora es momento de dejar los conceptos y adentrarnos con más lujo de detalle a lo que se refiere cada tipo de violencia. Ay, ese micrófono se me cayó, una disculpa, interrumpí un poco de introducción. Y bueno, estamos cambiando ahora de sección, vamos a ir con este segundo capítulo, esta segunda parte. Con este bonito podcast, ¿verdad? Con este segundo capítulo, como bien lo dijo acá mi compañero, que como ya les dije anteriormente, antes de terminar el primer capítulo, sobre la tipología. De esto va a hablar nuestro segundo capítulo, recalco. Y bueno, vamos a comenzar con lo que es violencia física. Bueno, este tipo de violencia, así como las otras que se explicarán a continuación, son actitudes generadas de manera voluntaria. En este caso, pues ya la violencia física puede darse desde golpes hasta otro tipo de actos inhumanos y torturas incluso, como baños de agua hirviendo o por lo contrario agua helada, sometiéndose a trabajos pesados y entre otros. Sí, la violencia física puede darse desde golpes hasta otro tipo de actos inhumanos. Entonces, pues, vamos a describir cada uno de ellos. Que bueno, para darles un poco de contexto, porque siento que los metí muy de lleno así a describirles las tipologías. Quiero que entiendan que en la tipología vamos a hablar sobre los tipos que abundan de maltrato en la sociedad. Cada uno de ellos depende de su agresor y de la manera en la que están acostumbrados a repartir esas actitudes negativas. Tristemente, pues todas las categorías son feas, no hay ninguna categoría que digas, no, pues a mí me gustaría, si es que sufro por esto, pues pasar por categoría de violencia física, ¿no? O sea, fuertes, todas ¿no? son muy fuertes, todas tienen sus puntos delicados, entonces eso es lo que queremos que entiendan con las tipologías. Como ya se habló de la violencia física, no lleva para nada bueno, igual como lo menciona hace un Es que luego hay momento. consecuentes en la violencia física que no solo son por el momento, hay golpes, fracturas, daños que llegan a durar toda la vida, y que precisamente eso va a violentar las capacidades del menor cuando llegue a su edad adultez, si es que tiene la suerte de llegar, precisamente porque está en esos entornos. Sí, debido por los daños que le están ocasionando. Y es que cuando se habla de una violencia física, comúnmente lo vemos como que pues hay golpes y demás, pero no vemos la otra cara de la moneda, que son los menores. Cuando los menores llevan, no sé, digamos un moretón y demás, y tienen que estarlos ocultando porque pues no, es como muy grato decir, ¿sabes qué? Pues a lo mejor mi papá me pegó y demás. Y Pero sobre ¿sabes por qué? Perdón, compañera, por interrumpirte. Creo que eso se debe a que los mismos niños tienen miedo de sus papás, porque a lo mejor Exactamente. de alguna manera los amenazan. Es que tú di que te caíste de las escaleras Que o que te estabas raspaste, jugando sí, claro. y quieren ocultar eso porque los niños tienen miedo de que si ellos dicen la verdad, las consecuencias que puede traer lo que digan va a ser peor y repercute en ellos, o sea, Y es que, ¿sabes qué? Ahí ya entra otro tipo de tipología, que es la violencia psicológica. Claro. Porque, como bien lo dices, los papás empiezan, sí, a persuadir que digan mentiras. A crearles miedo, ¿no? Exacto, pero, exacto, es a lo que iba. Empiezan, dentro de esa persuasión, empiezan a esconderla con las típicas amenazas de, es que si no dices esto, te voy a pegar. Es que si no dices esto, hay casos tan horribles que si no dices esto, te voy a dejar de dar comida durante una semana, o no te voy a permitir que entres al baño durante 3 días. O sea, son casos tan horribles que se juntan varios tipos de violencia. No es como en un caso en específico que sea, él sufre de violencia, pero él solo va a sufrir de violencia física, él solo de violencia psicológica. No, No. Normalmente están Van la de la mayoría mano, de los sí. casos en una sola situación, o sea, es bastante cotidiano que se enlacen estos. Y ahorita que tocaste el tema de violencia psicológica, precisamente el violentador busca desvalorizar totalmente y disminuir a su víctima, como que reducirla con palabras, crearle
traumas, inseguridades, su autoestima va bajando, tienen más miedo a socializar e incluso a lo mejor la persona que estaba destinada a ser desde niño se corrompe precisamente por todo. O al Sí, contrario, claro. compañero, porque, bueno, sí dices que se pueden, como que tener esa timidez, pero creo que también hay niños que también son maltratados y ellos repiten lo que les están haciendo. O sea, no solamente... Niños agresivos. Ajá, o sea, si van a la escuela y su papá les pegó, él hace lo mismo porque él cree que también puede hacerlo por ser mayor. Y sabes, también en ese tipo de casos creo que en estos no son muy comunes que se toquen, pero sí hay casos donde sí, el niño puede ser agresivo, pero consigo mismo. Puede ser muy tímido con los demás y dejar que lo molesten, que lo lastimen, porque así lo han acostumbrado, pero al ser agresivos lo son con ellos, como decir, me caí por tonto. ¿Por qué? Porque mis padres siempre me han dicho que soy un tonto y que no sirvo para nada. ¿Y qué hacen después mis papás? Me pegan, me dan una cachetada o me dan un cinturonazo. Tengo que hacer yo lo mismo, me Claro. tengo que castigar porque soy tonto. Claro, y creo que igual la violencia psicológica es una de las más difíciles de poder Sí, sanar, ¿no? sí, Porque sí. el hecho de, a lo mejor, a diferencia de la violencia física, no es algo que se pueda ver, sino la psicológica, como bien mencionabas, le vas creando una idea, una mentalidad distinta al niño. Y crece con eso, o sea, vive toda su vida está con ese miedo, con esas ideas constantes que tenía de pequeño, de que si no hago esto me van a regañar, si no hago aquello me van a regañar. Temores que no tenía, Claro, ahora son lo crean. generados. Ahí lo es la persiguen toda la importancia vida. de recalcar la violencia psicológica, ¿no? Hablando de cosas que te persiguen toda la vida, creo que estamos subiendo de nivel y ahora vamos con la violencia sexual. Les quiero leer brevemente una definición que hay por parte de la OMS, que dice: todo acto sexual es la tentativa de consumar o junto con comentarios e insinuaciones sexuales no deseados, o son acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación que ésta tenga con la víctima o cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar del trabajo. Ahorita nos vamos a ir del lugar del trabajo y nos vamos a enmarcar en el hogar, y pues los papás, ¿no? Los Claro. papás que quieren abusar. No sé qué clase de mente manejen, no sé si también tienen antecedentes de algún otro tipo de trauma, pero se me hace increíble que una persona pueda pensar siquiera, no solo hacerlo, pensar siquiera en tratar así a un menor. Creo que ya es un tema más fuerte porque imagínate, ¿no? Hablar de que a un menor de edad fue violentado de una manera sexual, sí es como muy... Y sobre todo por sus papás, o sea, ¿qué te esperas, no? Sí, muy fuerte por el hecho de que aquí en la violencia sexual siento que, en mi perspectiva, ¿verdad? Siento que entran dos partes. ¿Por qué dos partes? Los casos donde están los padres, el mismo núcleo familiar, que abusa de ese menor de una manera horrible, ¿saben a lo que me refiero? ¿No? Claro. Sí, Abusan comprendo. de él completamente. Y de las personas que dicen, no, es que yo soy su familia. ¿Cómo crees que yo le voy a ser capaz de poner una mano encima de ese menor? Pero es un niño, genera muy buen dinero si hago cierto contenido para personas mayores. Más con la viralización de estas redes Exacto. sociales y la accesibilidad a ellas, pues personas enfermas para todo hay. Y si una persona enferma tiene la posibilidad de lucrar con eso, con otras personas que están igual que él, pues bueno, lo va a hacer, y es bastante triste, Por eso digo que aquí que lo usen entran- como contenido, como objeto, como un símbolo de entretenimiento. Sí, ¿no? Y buscando como una tipo justificación, el decir que a lo mejor es una creencia, una ideología, o que es parte del mismo, creo que tampoco va de la mano. Ahí entra cuando dice que la violencia sexual no solamente es generada por trastornos mentales, sino por creencias, ideologías y pertenencias a unos grupos, digamos. Yo tengo una pregunta para ustedes y quiero que pues me den su punto de vista, porque creo yo que las autoridades no se toman esto en serio. ¿Cómo ven ustedes que los niños puedan ir a denunciar
a sus propios padres, ¿creen que las autoridades sí actúen bien o de alguna manera tengan negligencia a través de esta? Mira, ¿sabes cuál es el detalle? Yo creo que pueden ir a comunicarse. Pero ¿cómo lo hacen? El problema es cómo lo hacen. Y exacto, creo que también para no alargar tanto los temas, aquí también entraría su lenguaje. Y en cuanto a su lenguaje es qué tanta violencia han pasado, qué tanta violencia han escuchado para poder comunicarse. Porque tocando ya el último punto de la tipología, que sería la violencia verbal, como bien ya lo hemos mencionado durante el primer capítulo y este segundo capítulo del podcast, hay niños que replican el maltrato que sus padres les hacen, y dentro de ese maltrato, como bien lo dijimos, se enlazan varios. El que sí o sí siempre es la violencia verbal. Sí, como tú lo comentabas hace rato, que decías que los mismos padres le dicen a los niños, es que eres un tonto, es que no sirves para nada. Exacto. Entonces, contestando a tu pregunta, yo creo que dependiendo qué tanto quiera replicar el niño, qué tanto esté tan acostumbrado al tipo de maltrato que lleve, es como va a poder idealizar el cómo comunicarse con alguien para poder dar aviso. Porque hay niños que a lo mejor llegan y te dicen, me están haciendo esto y esto y esto. Y dices, no tiene ni idea de lo que le están haciendo, pero él te lo dice con mucha naturalidad y normalidad porque así lo están acostumbrando. Y hay niños que no, que saben lo que les están haciendo, tienen conciencia, pero precisamente como los padres se dan cuenta, infunden el miedo y hace que no comuniquen absolutamente nada. Sí, y eso es por miedo, ¿sabes? Porque pues sí les generan ese temor los padres a los niños. Y pues no, ahorita creo que en la actualidad, en pleno siglo XXI, creo que se sigue viendo Sí. el Y maltrato. bueno, para retomar, dar como una retroalimentación de los puntos que se tocaron, queremos darles ya rasgos más generales, más grandes entre todos. Como por ejemplo, ya hablamos de estas violencias, repito, se mencionaron que se enlazan. Es más que obvio, no solo existe un solo tipo de maltrato, un solo tipo de violencia. En este capítulo queremos que se den cuenta que la tipología es importante, porque es importante conocer cada aspecto, cómo es cada violencia, qué consecuencia puede traer cada violencia. No todas traen las mismas consecuencias. También depende mucho del menor, como ya lo dijimos, del agresor también. No todos los agresores atacan de la misma manera, no todos infunden e intimidan de la misma manera. Igual la víctima no reacciona de la misma manera. Creo que también es importante aclarar que pues existe una ley, ¿no?, general para defender víctimas. para las víctimas y pues para garantizar los derechos de los niños, ¿no?, y de los adolescentes, y que en este caso pues puedan protegerse, ¿no?, y que si alguien sufre algún maltrato pues lo denuncie, ¿no?, y vaya ante una autoridad. Sí, Y esta la respalde, obviamente. exacto. Sí, porque... Y ya mencionando la autoridad, quiero retomar esa pregunta que nos hizo nuestra compañera Carla sobre las autoridades. Y es que creo que en este tema, sabemos que son deficientes, ¿no? Pero en este asunto es muy difícil que un menor pueda ir a denunciar, porque normalmente las únicas personas mayores de edad que tiene para apoyar, entre comillas, son los propios padres, ¿no? Y si son los maltratadores, pues está difícil que puedan conseguir a alguien. Tendría que tener un tutor, un tío de confianza quizás, ¿no? Decirle la mamá de un amigo, pero se ven casos muy, muy específicos porque, lo dicho, al estar intimidados, al estar intimidados no tienen ese valor De decirlo. Esa libertad, más esa que nada, libertad, ¿no? ¿no? Y bueno, Sí, claro. para dar fin a este segundo y interesante capítulo de este bonito podcast, que hoy se trató el tema del maltrato infantil, queremos recalcarles, hacerles saber que los adolescentes también entran dentro de esta categoría de maltrato infantil. No hay que menospreciarlos, porque también siento que se le toca como que más peso a los que son más chiquitos, porque sentimos que son más indefensos que un adolescente, Pero pero fue especificado todo menor de edad, ¿no? créanme
que tanto niños como adolescentes, y yo creo que también la mayoría de los adolescentes, son o pueden llegar a ser mucho más vulnerables que los niños. Es importante que demos a conocer este tema, que tomemos medidas en este tema y busquemos la manera adecuada para combatir un poco sobre estos casos que no son nada gratos. Sí, tampoco dejarlo de lado, porque sabemos que pues en esta actualidad hay Ya se muchos... ignora bastante. Sí, hay muchos niños. Bueno, Y bueno, creo que antes es bastante importante mencionar rápidamente algunos indicios por si alguna de ustedes personas llega a ver alguno de estos indicios de maltrato infantil, pues bueno, los voy a decir rápido para que puedan poner atención a detalles, a lo mejor hay alguna señal por ahí, entonces no está de más. Por ejemplo, si ven algún desarrollo deficiente, ya sea en cuestiones académicas o en su persona, podría ser probablemente un caso de maltrato infantil, además de tener problemas de atención, de concentración o de aprendizaje, de verse minimizado por personas más grandes o una timidez muy grande o actitudes negativas. Serían algunos de los indicios más importantes para nosotros. pero bueno. Muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por haber Gracias. sintonizado, muchas gracias aquí a todos por haber hecho este podcast, por haber compartido nuestras opiniones sobre nuestra investigación. Y pues, El equipo muchas de gracias. producción también, allá son las Sí. cámaras que nos han estado sintonizando. Tenemos nuestro equipo de producción. Muchas gracias, Muchas gracias. por escucharnos y nos estaremos viendo en un próximo capítulo. Sigan. Capítulos nuevos cada domingo. Disfrutando de su día. Nos vemos. Gracias. Adiós. Bye. Bye.